personas, personas protagonistas de este viaje, pues, pues son las que cuentan el viaje, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy interesante la aportación que en este caso hace el historiador Josu Txoka, porque realmente nos dan una visión directa de cómo se vivía ese exilio, ¿no? A mí realmente me ha llamado la atención la lectura y seguramente alguno de vosotros nos habéis leído, luego podemos compartir. Simplemente voy a decir lo que me ha generado, ¿no? La conciencia política que tenían estas personas que escribían estos diarios, y también su conciencia de ser privilegiados, ¿no? En el número 2, solo voy a leer una frase, ¿no? Que cuenta en el número 2, en el segundo diario de a bordo, dice algo así como que somos 2000 privilegiados frente a los que entre espinos y guardias de vista quedan a uno y a otro lado del Pirineo. Somos privilegiados en parangón con los que sufren cautiverio físico y moral en la España de Franco y de Serrano Suñer, y es preciso recordar que tales privilegios no se nos conceden por donativo gracioso, sino como letra extendida que debe pagarse con el trabajo y con la conducta. Me parece que nos da una visión muy interesante de los propios protagonistas, que eran muy conscientes de la situación desde la perspectiva política de lo que estaban viviendo, ¿no? En ese sentido, insisto, el agradecimiento de tanto a Insorta por la edición de la publicación, y también sobre todo a Josu Txoka por la investigación y el trabajo que hoy nos presenta. Josu Txoka, ya lo he dicho antes, creo... Bueno, a través también de fotos y de su explicación un poco cuál era, para que nos volvamos un poco a aquel momento, ¿no? Cuál era el panorama de ese momento. Eta besterik gabe, mila esker, etortzeagatik zuei. Vale, Arratsalde-on, mila esker. Es un libro que, como ya han avanzado Aintzane y Julia, tiene como motivo y como causa el que yo encontrara en el Archivo Histórico Nacional en París el diario del Winnipeg, del que luego hablaremos y ya ha avanzado un poco Julia. Es un tema relativamente conocido, mitificado incluso, fundamentalmente porque en torno a esta historia tenemos a un personaje como es Pablo Neruda, como sabéis, poeta, literato, premio Nobel de Literatura, muy conocido, y este es el que le ha dado a esta historia, digamos, un eco mayor que el que hubiera tenido si hubiera sido otro tipo de barco o expedición. Bueno, ¿por qué surge y en qué contexto surge esta historia? En el centro de la página, mejor dicho, L'inquiétude gagne l'Europe es un titular de total actualidad hoy en día. La inquietud, la inseguridad está ganando hoy en Europa. Es el contexto que se vivía en 1936, en el verano de 1936, recién empezada, por ejemplo, la Guerra Civil Española. Ahí, debajo de ese titular, pone l'abandon tragique des avions italiens au Maroc español et lourd de conséquences. Está comentando la Guerra Civil Española. Y debajo pone, un Conseil des ministres ficherait aujourd'hui l'attitude de la France. Un Consejo de Ministros fijará hoy día la actitud de Francia. Esto es en 1936 y esto es una situación que se va a vivir a lo largo de toda la Guerra Civil Española hasta 1939 y que genera, entre otras cosas, como generan todas las guerras, lo estamos viendo hoy día a día, hora a hora, casi minuto a minuto, el exilio, la persecución hacia personas, la participación pasiva y el sufrimiento de la guerra por parte de personas que, por ejemplo, no son soldados, no son milicianos, no deberían estar implicados en la guerra, el exilio masivo de personas. Esto es algo que se vivió aquí en el País Vasco y se vivió en el Estado español a lo largo de toda esta guerra civil. En el caso del País Vasco, como es conocido, ya, por ejemplo, septiembre de 1936 da lugar ya al primer exilio masivo de miles de personas. Irún, por ejemplo, se vacía, parte de Guipúzcoa se desplaza hacia Vizcaya para luego generar exilios posteriores a lo largo del 36 y del 37, dando lugar a este tipo de imágenes similares a las que hoy estamos viendo respecto al conflicto, a la guerra de Rusia, la invasión de Rusia contra Ucrania o en Ucrania. Y estas imágenes de gente pasando por los pasos fronterizos, los puentes que cruzan el Bidasoa huyendo hacia Francia, es lo que se da en el 36.
en la medida en que los franquistas avanzan, van generando estas salidas de población, estos exilios. Pero esto se va a dar de una forma, diríamos, masiva, porque es el final de la guerra. Al principio, pues por ejemplo, esta gente que salía de Irún y pasaba a Hendaya y que se colocaba fundamentalmente en Iparralde, en lo que llamamos o se llama el País Vasco francés, o incluso iban por Francia a Cataluña y allí estuvieron hasta febrero del 39, pensando que esa guerra, ese conflicto iba a ser algo de unos pocos días, que además la República iba a recuperar el orden legal, por así decirlo, pero así no fue así, como sabéis, sino que esa guerra que duró 32 meses se convirtió en algo definitivo a partir de febrero de 1939 o, del punto de vista oficial, desde el 1 de abril de 1939. Y genera, como digo, movimientos de exilio. Hace poco comentábamos, por ejemplo, movimientos de exilio conocidos y divulgados y propulsados por ejemplo, las propias autoridades del gobierno vasco o del gobierno republicano. Aquí tenéis, por ejemplo, como en febrero o marzo de 1937 empiezan las primeras expediciones con nombres y apellidos de miles y miles de niños vascos que van a salir hacia Francia, hacia Bélgica, hacia Gran Bretaña. Algunos van a tener hacia Bélgica, lo he dicho, hacia la URSS y demás. Miles y miles de niños que escapan de la guerra. Pero esto va a dar, diríamos, un salto cuantitativo y cualitativo a partir de febrero de 1939, cuando los franquistas entran ya en Cataluña. Habían entrado desde el año 38 en Lleida y demás, pero en el 26 de enero de 1939 toman ya Barcelona, y eso supone ya el fin definitivo de los gobiernos republicanos, del gobierno catalán, del gobierno vasco que estaba allí en Cataluña, y el exilio ya de miles y miles de personas ya de forma ya definitiva vía Girona, hacia el Estado francés. Y estas imágenes que estamos viendo hoy respecto a los refugiados, a los exiliados que salen de Ucrania, son las imágenes que entonces filman y fotografían. La Guerra Civil Española se suele decir que es la primera gran guerra en ser fotografiada y en ser reproducida, como veis, en los medios de comunicación extranjeros de forma masiva y demás. Bien, ese exilio ya es, como digo, masivo y definitivo. Y con cifras reales, no son cifras infladas. Sabemos que 450.000 personas en febrero de 1939 pasan hacia el Estado francés. Y ahí la prensa, de todos los colores además, esto es por ejemplo una publicación de derechas, conservadoras, sin embargo habla de eso, la tragedia española en la frontera de los Pirineos, ¿vale? Y esa tragedia se vive allí, en la Muga, lo mismo que ahora, las mismas situaciones que estamos viendo, ¿vale? Se viven en las Mugas con Francia. ¿Por qué? Porque, claro, decimos las cosas a veces de forma muy simplificada, pero las cosas suelen ser más complejas que las simplificaciones que solemos hacer. Por ejemplo, Francia no quiere que esta gente entre al Estado, y la frontera está cerrada a finales de enero de 1939, y a la postre, el 5 de febrero de 1939, van a dejar que entren. En teoría había autorización para que entraran 150.000 personas, van a ser 450.000, y van a ser todos los niveles de la sociedad. Ahí se hace realidad aquello de que la República la República Española es un Estado de todas las clases sociales, la clase política, los dirigentes políticos, pero también todas las clases populares marchan al exilio. Y normalmente se suele subrayar, por el peso que tuvieron los intelectuales, poetas, escritores, profesores, etcétera, etcétera, el perfil ampliamente intelectual. Bien, hay que decir que sí, que es verdad, que junto a Machado, junto a Sender, etcétera, etcétera, marchan al exilio miles y miles de personas, mujeres y niños, a los cuales en un primer momento no se les deja entrar en Francia. Y tenemos estas imágenes similares a las que estamos viendo hoy en día. Ahí está la frontera cerrada hasta que al final se desbloquea esta situación y por razones humanitarias el gobierno francés autoriza el paso hacia Francia por caminos normales o por caminos de monte. El 5 de febrero, por ejemplo, de 1939 pasan al exilio al mismo día, con un intervalo, con una distancia de minutos, podríamos decir, y por el mismo camino de monte, Azaña, Negrín, José Antonio Aguirre y Luis Companys.
por caminos de monte tienen que pasar. Como esta familia, ¿vale? Que en su casi totalidad ahí falta la madre porque ha muerto en un bombardeo, ¿vale? Esta familia, que hoy sabemos con nombres y apellidos quiénes son, cómo pasan por ahí por el monte de mala manera hasta llegar a Francia. Y cuando llegan a Francia no se encuentran con una política de acogida hospitalaria, sino se encuentran que a los hombres se les lleva a unas playas que enseguida se van a convertir en campos de concentración y a las mujeres y a los niños se les invita a volver a España o si no, a que se desparramen por Francia y que entren en albergues municipales, en albergues que ponen en marcha diferentes tipos de asociaciones de sindicatos de izquierdas o organizaciones a veces derivadas de la Iglesia o particulares y se desparraman por toda Francia, por todo el hexágono francés. Los hombres tienen que ir a esas playas de Argelès, Saint-Cyprien y Le Barcarès, que van a ser donde se van a generar en cuestión de pocos días, de pocas semanas, los primeros campos de concentración. Y al principio es esto, este paisaje, excavando en la arena una especie de refugio y tapándolo con mantas, con trozos de chapas, con cartones, etcétera, etcétera. Y siempre, desde el primer momento, desde que cruzan la Muga hasta entonces, custodiados por toda la panoplia de cuerpos militares y policiales franceses. No entran a una Francia en régimen de gente libre, sino en una gente que va a ser eso, refugiados y cautivos en lo que van a ser campos de concentración. Y el primer elemento que se pone en marcha antes que se creen, por ejemplo, o que se levanten barracones, va a ser esto, alambres, lefil bat bele, txarrantzak euskera esaten ditugunak, eta horrela, hori da lehenbiziko gauza, hor jartzen dituztenak zera ondartzetan eta bar. Mugatzeko horien askatasuna. El primer elemento que la administración francesa pone junto a sus policías y militares son los alambres. Los alambres para delimitar a la gente que está en esa situación de reclusión, a los cuales se les da la alternativa de volver a la España franquista o si no de permanecer ahí. Y luego, enseguida, se dan cuenta que tienen que levantar barracones y crean los que va a ser los campos. Los primeros campos en Argelès, Saint-Cyprien y Barcarès, y luego en cuestión de 2-3 meses, la panoplia de campos o la epidemia de campos se va a extender por todos los departamentos del sur francés y creando los campos de nueva creación como son el campo de Bran, el campo de Ceffonds o el campo, el más próximo para nosotros, tanto geográficamente como humanamente, el campo de Gurs o Gurs, como solemos decir, aquí muy cerquita al País Vasco francés, entre Oloron y Navarrense. Al principio las mujeres no entran en los campos, pero ya, como ya he dicho, se separa a mujeres y niños de los hombres que se considera que que están en edad o en situación militar, a los cuales se les recluye en esta situación. Y esto, bueno, da lugar a eso, a la creación de lo que se va a llamar luego, porque va a continuar durante la Segunda Guerra Mundial, la France de Camp, la Francia de los campos. Pero quienes han inaugurado, entre comillas, o quienes han generado esto, son estos refugiados a los cuales el gobierno, el Estado francés, les da esa política tan drôle, tan bizarra, tan curiosa, entre comillas, de acogida. Y ahí tenemos imágenes de la gente, cuando ya se montan los barracones, en situación de hacinamiento, 60 personas por barracón, y, por ejemplo, en el campo de Gurs son 18.000 personas en un recinto que tiene 2 kilómetros de largo por 400 de ancho. Gurs, que era un pueblecito de 200-300 habitantes, en cuestión de 40 días pasa a convertirse en la tercera población del país, del departamento de los, entonces se llamaba Bas-Pyrénées. Después de Pau y después de Bayona, Gurs con sus 18.000 habitantes. Y ahí la administración francesa los denomina en su correspondencia interna y tal, sin ningún ambaje y sin ningún prejuicio y sin ningún complejo, como campos de concentración. Ahí lo tenéis. Lo que pasa que luego va a ocurrir, y esto es muy interesante para ver lo que hacemos ahora en Europa de hoy en día, va a utilizar toda una serie de eufemismos. Por ejemplo, en el campo de Gurs, el nombre oficial era Campo de Acogida de Gurs. Es lo mismo que nosotros hacemos ahora con los centros de internamiento de extranjeros. En vez de llamarlos claramente Centro de Predeportación de Extranjeros o Cárcel para Extranjeros, les llamamos, pues eso, Centro Transitorio para el Internamiento, Centro de Internamiento. Bien, esto es lo que hace la administración francesa.
Ahí esta gente se organiza en los campos y piensa en cómo salir adelante a todos los niveles. En el plano cultural, en el plano político, vienen derrotados de una guerra, vienen hundidos psicológicamente, hay muchísimos heridos, muchísima gente blessée, o sea, herida, etcétera, etcétera, con todas las consecuencias de una guerra. Sin embargo, estos euskera esaten den bezala, eman dibela ekaitzari, le dan la espalda a esa realidad y se organizan. Ahí tenéis, por ejemplo, esto es una historia súper bonita. En el campo de Argelès, los vascos se juntan allí en un reducto del campo para formar un campo, Gernika Berri le van a llamar, y allí, por ejemplo, fundan la coral Eusko Ametsa. Oso ona omen ziren, zen atean ziren, zelai horretatikan Perpiñanera kantatzera esateko militarren kasinora, ¿vale? Eta hor duzue, 30-40 lagun, kantari, y el que está de espaldas es Ramón Muguruza, un hombre de Hernani que ha hecho toda la guerra en el norte, luego en Cataluña, y que luego cuando sale al exilio, él que era aficionado a la música, pero que era un trabajador de una papelera, monta el coro en el campo de Argelès, montará el coro en el campo de Gurs, y cuando vayan en el Winnipeg, ahí montarán el coro vasco, ¿vale? Y cuando vaya luego a Chile, él se va a hacer un profesional de la canción y va a estar dinamizando los coros de la Euskal Etxea de Santiago, la Euskal Etxea de Valparaíso, etcétera, etcétera. Bien, nos da igual. Esos mismos que están en este coro son los del coro vasco del Winnipeg, del que luego hablaremos. ¿Veis? Ahí están. Es esa gente que ha tenido que marchar al exilio. Y esta foto la pongo siempre. El exilio significa la muerte civil para miles y miles de personas. Si la guerra había sido la muerte física para miles y miles de personas, o mediante la represión en cárceles, la anulación de esas personas en todo lo que va a ser la dictadura, de sus derechos, etcétera, etcétera, el exilio va a ser la muerte civil para esas personas que han escapado de esa represión directa de la guerra y del franquismo y que marchan al exilio. Y me gusta poner esta foto porque esto es una foto hecha en Olite. Conoceréis, me imagino, si no conocéis, aprovechar cualquier fin de semana para acercaros. Esa Euskal Herria ondo ezagutu behar dugu, eta oso ardo ona egiten dute hor Olite aldean, dago gaztelu tipo Disneylandia izugarri itxusia dena eta horrela. Pues bien, a lo que vamos. Estos son 26-27 personas de Olite, en vísperas del 1 de mayo. Veis que no hay ninguna mujer, porque es una despedida de soltero. Y ahí están, con los calderetes que se hacían o se hacen en Navarra. Coges conejo, pollo, lo que sea, patatas y vino. Ahí tenéis el de la esquina del Carrafón. Guitarra, puño en alto, etcétera, etcétera. Estas 27 personas que están aquí, esto era 30 de abril de 1936, 4 o 5 meses más tarde hay 17 que han sido ya muertos, fusilados en esa represión tan atroz que se da en la Navarra franquista. ¿Vale? En Olite mataron a 60 y tantas personas, pues ven, de aquí hay 17 muertos. Los 10 restantes, entre ellos, por ejemplo, ese que veis ahí, con el puño en alto en la guitarra, o el del garrafón, el de la esquina, esos van a pasar al bando republicano, van a hacer la guerra en el bando republicano, y claro, cuando termine la guerra, son los que no pueden volver. Porque uno puede justificar un vizcaíno o un guipuzcoano que ha hecho la guerra porque estaba aquí y le han obligado a ir, pero a un navarro que ha pasado al bando republicano, ¿cómo justifican en febrero o en abril o en mayo del 39 dónde ha estado esos 3 años? Esos son los que van al exilio. Y si en su horizonte vital nunca hubieran pensado estos pasar, yo qué sé, ya sabéis, cuando entonces se casaba la gente, como mucho, el viaje de novios era a Zaragoza o a San Sebastián. ¿Quién les hubiera dicho? Se pasó al bando republicano, hace toda la guerra en el bando republicano y, claro, luego va Gurs, y de Gurs va a Chile, y en el año 43 ya estaba para entonces casado, y la señora, su mujer, era viuda de un desaparecido en la guerra civil. La sorpresa es cuando el cartero le dice: el muerto ha resucitado. Una carta de Concepción de Chile dando señales de vida. Este señor, lo que digo, en su vida uno de Sesma, con todos los respetos, un pueblecito cercano entre los dos, Ailerín, hubiera pensado que iba a terminar en Chile, pues allí terminó. Aquí lo tenemos de joven y ahí lo tenemos de mayor, ya en Concepción. Muguruza, el director del coro, pues lo mismo ahí lo tenéis de cara, tal,
con su familia cuando luego vayan a Chile y se reagrupen junto a él, y todos estos van en el Winnipeg. Ahí lo tenéis, a Muguruza con su hija, con una de sus hijas, allá en Chile, de mayor, donde voy ya. Y es algo que ya ha planteado un poquito Julia. El tema que afecta directamente a esta cuestión del Winnipeg y la importancia que tiene es, y el contexto es eso, la gente ha salido al exilio, los hombres han ido, en la mayor parte de ellos, los dirigentes políticos no, pero la gente de base, por así decirlo, milicianos, escudaris, van a campos de concentración, y mujeres y niños están desparramados por toda Francia. Y entonces, allí, en esos meses de exilio, lo que intentan es agruparse, y aparecen publicaciones desde el exilio, búsqueda de familias, donde dice, menganito que está en tal pueblo quiere saber dónde está su mujer, o viceversa. Menganita que está en tal pueblo quiere saber de su marido que cree tal. Y van agrupándose en este contexto de eso, de una dispersión total, porque claro, hablamos muy sencillamente, y se fueron a Chile. Joder, pero no, había que organizar la expedición. Había que tener países que quisieran acoger, porque no todos los países quieren acoger a estos refugiados. Y tenemos unos países que son clave, que son México, que son Argentina, que son Chile, que es Venezuela, y para de contar. Los demás no quieren saber prácticamente nada. Gran Bretaña a muy poco coge, ¿vale? Francia coge a la Bear tu tabla. Y entonces hay que tener países que estén dispuestos a acogerlos, reagrupar a esta gente, y esto es lo que se hace. Ahí tenéis, por ejemplo, en el caso de los niños, no se ve muy bien, pero creedme que hay en la parte central, vienen el nombre de 42 departamentos, Francia tiene, creo que son 93, 94, pues bien, prácticamente la mitad de los departamentos franceses tenían a niños tal recogidos. Hay que agruparlos y demás. Y en este contexto del verano de 1939 es cuando surgen las primeras expediciones. Junio del 39 es la primera gran expedición, la del Sinaí hacia México, y luego surgen Ipanema, México y diferentes, en Flandes, a Venezuela, En este contexto es cuando surge el tema de la expedición de el Winnipeg. Y ya vamos al núcleo central, no os preocupéis. Bien, el Winnipeg era un barco que se había construido en 1918 en los astilleros de Dunkerque. Era un barco para carga, y de hecho, en la coyuntura de la Guerra Civil Española, trae muchas armas de Odessa, esta población de la que estamos ahora hablando, o están hablando tal, pues por ejemplo trae armas al gobierno republicano, hace bastantes viajes, unas veces por el Báltico, otras veces por el Mediterráneo. Era un carguero, pero este barco se prepara para poder llevar a miles de personas, en concreto a 2000. Se montan literas de madera para 2000 personas. Porque ahí solo había, para llevar, este carguero podía llevar a 90 personas, casi toda la tripulación, pero no más. Se prepara a 2000. Con la intención de hacer no solo una expedición como la que hizo, sino hacer muchas expediciones para sacar a gente de África, de Francia hacia América. El problema es, claro, como empieza la Segunda Guerra Mundial, hizo una sola expedición. Y por eso hacen este montaje de preparar este barco con 2000 literas para esta población. Y esta expedición se prepara a partir de junio-julio del 39 y saldrá, como sabéis, en los primeros días de agosto del puerto está a 40 kilómetros de Burdeos, de Pauillac, en la Gironda. Y como ya he avanzado, van toda una representación de los exiliados, es decir, una representación a todos los niveles, no solo milicianos, sino mujeres, niños, ancianos, en las 2.500 personas que van en este barco. ¿Por qué hablamos de 2.500 personas? Porque contrastando diferentes listas incompletas, al final hemos sacado eso, 2.573. Seguramente aquí hay personas que no fueron, los típicos que salen, que aprovechan la coyuntura, la excusa esta de como tengo un pasaje para el Winnipeg, me dejan salir del campo solo por eso, y cuando llegan a Burdeos dicen yo no voy a Chile, y se quedan por ahí, y no llegan a montar, no llegan a subir. Y al revés, hay otra gente con documentación falsa. Hace poco me escribía una persona de aquí, de Vizcaya, y me dice, oiga, usted ha sacado un libro y tal sobre esto y tal, y habla de un tal Manuel Burgos y tal. En realidad Manuel Burgos no era este, sino que el Manuel Burgos, como era muy anciano, le dio su documentación a este para que subiera. Entonces está con nombre cambiado a otras personas. Entonces, pero son mucho más que los 2000, son 2570, porque yo sé que falta gente
Y lo mismo, seguramente, algunos nos sobran de estos que he puesto ahí. Pero más de los 2000. ¿Por qué se dice los 2000? Porque claro, aquí, y esto nos pone otra vez en paralelo con lo que ocurre ahora en nuestra Europa o en nuestro mundo mundial. No todos los de Chile estaban de acuerdo en que esta gente llegara allá. Y si el gobierno era favorable, había todos los sectores de la derecha chilena que montan la gran bronca en el Parlamento chileno diciendo: pero ¿cómo van a venir 2000 rojos, comunistas, la pegre que decían en Francia de la sociedad, les vamos a dar? Claro. Y lo que menos pueden decir Neruda y el equipo, es decir, no van 2000, sino que van 2500. Y entonces se ajustan al nombre oficial de 2000, que será el título del diario. Son 2000 el nombre oficial, pero son más de 2000. Y en ellos, ya digo, mujeres, niños y demás. Y vamos a hablar un poquito de Neruda, ni más ni menos de lo que se merece. Neruda es, hay que decir, es verdad, había estado en España de diplomático desde el año 34, en su estancia en España en el año 34-35 es cuando él se vincula al mundo de las izquierdas y de la intelectualidad de izquierdas del Estado español. Esto es por una foto del año 35, ya lo tenéis con José de Bergamín, con Rafael Alberti, con Luis Cernuda y con Alto Laguerre. Y aquí conoce en los círculos, diríamos, culturales, pues, por ejemplo, a Rafael Alberti, aquí aparece también Federico García Lorca y aquí aparece también Miguel Hernández. Miguel Hernández, como sabréis, muere poco después de terminar la guerra en una prisión, y Federico García Lorca, que había sido asesinado por los franquistas al mes de empezar la guerra civil. Y Neruda, en este contexto de la España republicana y sobre todo de la guerra, va a dar un giro a su trabajo poético y literario y a su vinculación, diríamos, a los sectores de izquierdas y a los sectores en concreto del Frente Popular. Y entonces él es el que va a ser enviado en finales del 38, principios del 39, por el propio presidente de Chile, Aguirre Cerda, a París para que sea cónsul especial para la inmigración española, para que prepare este tipo de iniciativas. Y él va a ser la punta del iceberg de un equipo de gente que son los que van a dedicarse a ir por los campos, a mandar circulares a los campos, a contactar con esta gente diciendo: hay esta expedición a Chile, el que quiera que se apunte. Y luego ellos lo que hacen es un filtro, claro que sí, un filtro muchas veces político y otras veces también de tipo profesional. Y aquí entra también en paralelo con lo que nos ocurre a nosotros, los europeos. Cuando desde el punto de vista socioeconómico nos interesa que haya migrantes, abrimos, y cuando no nos interesa, cerramos. A Chile le interesaba que hubiera una migración económica, no solo el lado solidario, sino también este aspecto económico. Y Chile pone como condición que quiere trabajadores de base, no quiere intelectuales, no quiere abogados, etcétera, etcétera. De hecho, los abogados y demás que llegan van a tener prohibida su ejercer su profesión. Y entonces, esta es una de las características del Winnipeg, también es que es de una base social más bien proletaria, y por ejemplo, se vincula, Neruda tiene diferentes reuniones con representantes del gobierno vasco, con Miguel José Garmendia y con Irala, y ahí subraya el interés que desnudos. Allí mi barco, claro, al navío en el mar, a la esperanza, acudieron llamados uno a uno por mí, desde sus cárceles, desde las fortalezas de Francia tambaleante, de la Francia de vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Y este barco sale de Pauillac, ¿vale?, el 4 de agosto, y ahí ya veis, la cifra oficial es 2000 refugiados españoles. Salen viernes a la mañana de Pauillac para Valparaíso. Pero ya he explicado, son más. Lo que pasa es que no les interesaba. Y ellos, por ejemplo, cuando l'Humanité, periódico del Partido Comunista francés, saca el dato, dice 2054. Y es el dato bueno porque en la tripulación del barco y los médicos del barco eran gente vinculada al Partido Comunista francés, pero es la cifra oficial que hay que dar y la cifra que hay que mantener de cara a que no haya problemas con la oposición chilena. Y en este barco hacen como en otros, como en el Sinaía, por ejemplo, habían hecho su periódico. Y ahí vamos, ¿vale? Y es el periódico que yo encontré en el Archivo Histórico Nacional de París, que en algunos sitios ya aparecía. En el Winnipeg también se escribió un periódico. Pues bien, ahí lo tenemos. En papel de calco, ¿os acordáis todo aquí? La gente que veo
todos hemos utilizado eso, ¿os acordáis? Cuando queríamos hacer copias, Sí. con papel carbón, este papel finito, ¿vale? Y hasta la quinta, sexta copia podías hacer bien. A partir de la séptima ya no había ojo que leyera. Por eso son 6 ejemplares. Lo pone muy bien en el número 2 o en el número 3, tirada de 6 ejemplares. Pero lo que es bonito es eso, es que hacen un periódico, ya veis la maqueta, para la gente del mundo de la comunicación, ahí tenéis la maqueta, con un editorial central, con una sección galería, donde a veces se habla de personajes o de personas que van en el barco, y luego con una columna donde se hacen comentarios, bueno, de cosas políticas, de cosas del barco y demás, y sobre todo, lo más importante y lo más interesante es la sección que va a venir en la página 2 y en la página 3, bueno, esto es la mancheta, ya veis, del Winnipeg, hecha a mano, de ayuda a bordo, hay 6 únicos ejemplares, lo que daba para esto, por eso se situaba en los paneles y se leía tal. Bien, a lo que voy. Y la sección más importante es en la página 3, eso que ponéis en el, bueno, no sé si llegáis a ver, pero si compráis el libro lo veréis, informaciones por radio. Gracias a la telegrafía sin hilos llegaba al barco información de todo lo que estaba ocurriendo en Europa. Y entonces hacían lo que decíamos, pequeñas noticias, despachos, que venían de Varsovia, de Berlín, de Moscú, de París, de Londres, de Danzig. Daros cuenta que es entonces en agosto cuando se está cocinando el tema del corredor de Danzig y la pretensión al final llevada a la práctica por parte de los nazis de tomar Polonia y tal, en base al contencioso de Danzig, etc., pues de eso viene una información puntual. Por ejemplo, cuando el 23 de agosto se dé el famoso pacto entre Stalin y Hitler, al día siguiente, el 24, está dando noticia el periódico de esto, descolocando a todo hijo vecino, claro está. Los comunistas socialistas veían que a Hitler, que era el enemigo número 1, lo habían tenido en la Guerra Civil Española, veían que pactaba con Stalin, como así fue. Y eso aparece aquí, eso descoloca a todo el mundo, pero el periódico se hace con eso, y el periódico lo refleja, con su punto de vista escorado hacia la izquierda, más bien stalinista, etcétera, etcétera, pero da una información, por lo tanto, digo, puntual. Y son eso, 30 días de travesía con 26 números, lo cual significa que desde el 8 de agosto a los 4 días que empieza este periódico hasta el 2 de septiembre, prácticamente de carácter diario aparece esta publicación. Y al encontrar esto, es lo que yo les dije a los amigos de Inchorta, esto encontrado, yo creo que merece la pena sacarlo, dependientemente luego de la visión que tenga cada uno y del análisis que haga cada uno y de esta información y del sesgo político que tiene, etcétera, etcétera, pero esto hay que sacarlo. Y los de amigos y amigas de Anchorta 37 dijeron que sí, y eso, y esto es la parte nuclear, pero como ha dicho Julia, la parte primera es una introducción, una contextualización, una explicación de todo esto, y luego la última parte, el epílogo, por así decirlo, es el sacar una lista que seguramente será incompleta y defectuosa, pero que es un avance respecto a las listas que ya habían salido. Hay un par de listas que salieron en Chile y tal, de la gente que fue en el Winnipeg, con errores, bueno, pues ya sabéis, pues a una que es Francisca, pues le ponen Francisco, lo cual es importante, ¿no? Y bueno, los apellidos vascos ni os cuento, en fin, y bueno, y gente que eso que se coló y que no aparecen en listas, bueno, y eso es lo que da. Y bien, el periódico, como ya he dicho, esto no es de Winnipeg, es de un campo de concentración, pero así se leía, en paneles, es normal, 6 ejemplares y de ese tipo de papel no era para que circulara mano a mano, ¿vale? Y el periódico duró hasta que llegan allí el 1 de septiembre a Arica y el 2-3 de septiembre a Valparaíso. En el barco, como digo, van gentes, exmilicianos, exgudaris, madres, niños, etcétera, etcétera, y cuando van a llegar allí, pues por ejemplo, a los niños les hacen muy bien, que recuperemos esto, para conocer nuestra historia, porque además, en el campo de la memoria histórica, lo digo por activa y por pasiva siempre, el exilio es el patito feo, es el pariente pobre, es lo que menos ha trabajado. Yo entiendo que tengan prioridad temas como, por ejemplo, los muertos y los desaparecidos en fosas, es normal, y también la represión que se da aquí in situ. Pero el tema del exilio, siendo la importancia que tuvo cuantitativa y cualitativamente, es un tema que hay que recuperar y trabajar. Pero no solo eso, sino es que hoy en día nos sirve como espejo
y como reflejo o como prisma para ver lo que nos está ocurriendo hoy, cambiadas las coordenadas a nivel europeo y a nivel mundial. Y veis, ahora vais a ver una serie de fotos que van a ir en paralelo, del 39 al 2020 o 2021. Y ahí tenéis, por ejemplo, cuando entran en Argelès, en la playa de Argelès, centenares de hombres, ¿vale? Con la maleta, con un gendarme por delante y por detrás. Hoy tenemos atzoko berrian, bueno, ordezkatu edo aldatu dagoen gendarmea por este soldado o esta soldado, yo creo que es, ¿vale? Y el cortejo de gente por detrás. Y esto es de ahora, de Europa. Esto sacado del Berría de ayer o de antes de ayer. La gente esta que va con sus atillos, con sus maletas, pues también se ha hecho viral estos días la maleta, la gente que va escapando con las maletas y que, bueno, son muertos en su intento de salir al exilio, pero ¿qué es eso? Es exilio de 1939, que el que tenía una maleta tenía un tesoro porque podía llevar sus cosas, y ahí tenemos esta foto de este hombre allí en la playa de Argelès o Barcarès con una maleta y con una especie de manta para cubrirse, y aquí tenemos una especie de manta que les cubre, pero a esta gente que ha marchado, y las fotos estas se han hecho virales por la maleta. Los barquitos que dibujaban los niños al llegar a Valparaíso dándoles las gracias, hoy en día son pateras. Hoy son centenares de pateras que intentan... No hay Winnipegs hoy en día, amigos y amigas. No hay Winnipegs. No hay barcos que vayan a África, a Siria, a Turquía, a Kurdistán a buscar a los refugiados. No. Estos tienen que pasar por sus medios. La mayor parte en torno a la migración en el Mediterráneo han convertido, lo dijo el Papa, pero no era el primero que lo decía, el Mare Nostrum en el Mare Mortum. Miles de personas, centenares de personas están muriendo en estos barcos, en estas pateras. La situación de los niños cuando estaban en los campos de concentración, de tristeza, de penuria, de miseria, se está dando hoy en día también. En campos de concentración o en los entornos de esas ciudades tapón que se ha convertido, por ejemplo, en nuestro caso, Ceuta y Melilla. Esta fotografía está hecha cerca, en las cercanías de Melilla, para un refugiado que está allí, que lo mismo que los niños del 39 llevaban el campo de Turisaltes, lleva, fijaros qué tipo de alpargatas o de zapatillas improvisadas allí. La situación del horizonte que se dio en el año 39, 40, 41, 42, 43, 45 en los campos de concentración, hoy en día se está viviendo también, porque cuando estos llegan con sus pateras, se encuentran o bien en centros de internamiento de extranjeros, donde curiosamente están estas alambres para impedir que salten, etcétera, etcétera, o estas vallas, las concertinas famosas que tenemos en Ceuta o en Melilla para impedir el paso. O en el caso de Centro Europa, antes de que empezara la guerra de Ucrania, también por ejemplo, en Polonia y demás, para que no puedan entrar gente proveniente de todas esas nacionalidades. A los refugiados nuestros se les registraba, se les incordiaba, se les desarmaba, tal, pues es lo que hacen hoy en día nuestros amigos de la Guardia Civil o de la policía